Reitero saludos. Reitero saludos a todos los colegas que nos están acompañando en esta actividad con la que pretendemos hoy, felizmente, hacer el cierre de nuestro curso acerca de los procedimientos para la escritura científica y la publicación de artículos. Hemos estado trabajando en los 4 encuentros anteriores, hemos estado trabajando, bueno, en primer lugar, un argumento científico, sociológico y vamos a decir que también cultural, contemporáneo, de el por qué cada día es trascendente, casi que imprescindible, que la visibilidad de un profesional de la educación superior, vamos a decir que decide su destino y su estancia en este nivel educativo. Prima aquello de publish or perish. Entonces, en ese sentido, es que hemos enfatizado en poderle brindar a todos los colegas que han participado en este espacio de las herramientas necesarias para que puedan, en definitiva, con un resultado investigativo, poder compartirlo en distintos canales, en distintos niveles de, vamos a decir, de exigencia y complejidad que hoy también tenemos a nuestra disposición como posibilidades de publicación científica. Entonces estuvimos hablando del artículo de investigación y después añadimos el artículo de revisión teórica. Nos parecen 2 herramientas importantes que se deben manejar a partir de la interioridad, de la especificidad que cada uno de estos tipos de artículos genera, haciendo, por supuesto, mayor énfasis en el artículo de investigación, o sea, el artículo original de investigación, el denominado papers. Entonces, es la idea que hemos manejado. Hoy, como ustedes pueden ver, o sea, después nosotros lo que pensamos es comentar con ustedes y compartir con ustedes algunas recomendaciones generales de cierre, porque bueno, han tenido también el espacio de que mi colega, mi hermano Frank, le comparta su experticia en materia del dominio de los gestores bibliográficos. Hoy, dicho sea de paso, muchas revistas están estableciendo como exigencia para a la hora de entregar un artículo, de postular un artículo, que en la bibliografía las referencias hayan sido administradas, hayan sido situadas mediante un gestor bibliográfico, porque es lo que le permite que el vínculo, o sea, acceder de una manera al lector posteriormente que sea editado el trabajo y que sea publicado, le permite un acceso muy rápido, muy fácil a las fuentes que se han consultado. Y todo el que está en ambientes de hacer ciencia sabe que en muchas ocasiones lo importante de un artículo no solo también los aportes que hace, sino el recorrido que se ha descrito a la hora de presentar un determinado hallazgo, un determinado resultado. Es muy importante la metodología aplicada, las fuentes consultadas, la elaboración teórica que se ha hecho, y esto debe quedar lo más transparente posible con la mayor objetividad que el autor pueda brindar. Entonces, en ese sentido es que hemos intentado trabajar y le estamos reiterando a los colegas que están participando de este curso que, bueno, lo pueden postular en cualquier otra revista, por supuesto, pero le estamos ofreciendo las posibilidades de que el artículo lo publiquen en la revista iberoamericana de investigación educativa, la cual le abre sus puertas para la socialización de sus trabajos en este sentido, de sus investigaciones. Entonces, yo les traigo como colofón de todo ya, y de todo lo que hemos compartido, les traigo esto que denominamos recomendaciones generales. Cómo manejar el cierre, ¿no? La parte final
de la investigación. Entonces, este es el título de lo que vamos a trabajar hoy. Entonces, me gustaría también compartir con ustedes un elemento que creo que sería útil que lo pudiéramos manejar. Déjenme compartirles a ustedes. Bueno, aprovecho para saludar a la colega Yaneli Ramos Alfonso, la cual es un gusto tenerla también aquí con nosotros. La veo ahora. La veo, doctora, un saludo desde... Todo me gusto, doctor. Saludos. Feliz de estar acá. Saludos. La barriada de Naranjal para usted. No lo extrañamos, no lo extrañamos. Ya le contaré. Muy bien. Bueno, como les decía, estoy aquí intentando compartirles un recurso que tengo y quiero que ustedes vean. Y no logro ponerlo porque es un PDF que quiero que salga. Ajá, ya. Correcto. Bueno, miren. Este es el... En fin. A mí me gusta mucho, yo confío mucho en los aprendizajes con modelos. Entonces, antes de pasar a compartir con ustedes las recomendaciones generales que les quiero compartir, tengo aquí un artículo que ha sido publicado. Yo tomé, o sea, quise simplemente tomar un artículo que fuera un buen artículo de una buena revista, pero un artículo que más allá del contenido, yo lo que quiero que ustedes después, o sea, ahora lo vamos a ver en su estructura, en la constitución propiamente del artículo. Este artículo se publicó en la revista Educare, que es una revista que está en Scopus, una revista de altísimo nivel, de altísima exigencia, de la Universidad Nacional de Costa Rica. Por supuesto, una revista especializada en temas educacionales. Y bueno, ya quiero que vayan viendo la estructura, o sea, vean el título en español, inglés, portugués, vean los datos de los autores acá, institución, el ORCID, correo, en fin. Ahora quiero que nos detengamos un momento en el resumen. Yo les he resaltado en amarillo los elementos del resumen que quiero que hagamos conciencia de ellos, de la importancia que tienen esos elementos, que aparezcan de esa manera. Y en muchas ocasiones, o sea, un error frecuente que se comete es que muchas personas, vamos a decir, que se extienden de una manera exagerada en explicar del artículo, de qué tema es, de qué trata, la importancia que tiene, etcétera, 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 y consume el espacio que tiene para mostrar el resumen diciendo esas cosas que en definitiva no aportan al interés que puede suscitar en la lectura o sea, de personas que respondan al perfil o que busquen un contenido de ese perfil en una revista de este tipo. O sea, y sin preámbulos, sin mucho preámbulo, enseguida, objetivo. No es que esto persigue el objetivo, no, objetivo, ahí está, es lo que la persona necesita saber. Objetivo, ¿cuál es? Metodología. Entonces, se demarca la metodología. Pero miren ya cuánto espacio se le dedica a los resultados y las conclusiones. O sea, el propio resumen tiene un valor extraordinario como metadato, porque le está dando un adelanto considerable de lo que el lector puede encontrar dentro de ese contenido que se está socializando. Entonces, eso es muy importante que se tenga conciencia de que para este tipo de artículos se requiere su escritura de manera estructurada, y de manera estructurada es esto que le estoy poniendo aquí como ejemplo. En clase, cuando tratamos esto, yo le puse otro ejemplo de otra revista en donde aparecía de esta manera. O sea, artículo original de investigación,
Mi recomendación sigue siendo que lo escriban el resumen de manera estructurada. Después, al terminar la actividad, vamos a estarle también socializando este artículo. Bueno, aquí están las otras dos versiones, la inglesa y la portuguesa, del artículo. Ahora, observen este. Miren, una cosa muy interesante, fíjense, cuando acá ponemos el cursor sobre las referencias, esas referencias seguramente fueron administradas por un gestor. Entonces, esto les proporciona un valor añadido al texto científico porque usted puede ingresar de manera directa sobre la referencia, o sea, con un solo clic encima de ella. Son, vamos a decir que valores añadidos que tiene la edición y la presentación del contenido científico en esta revista. Ahora, en la introducción yo les había insistido en que es un espacio para la construcción teórica y la elaboración conceptual sobre la que se sustenta la experiencia que se está llevando a cabo. Y la comunicación que usted está compartiendo con una parte de la comunidad científica de este tema, interesada en este tema. Vean que aquí, o sea, en mi opinión personal, esto de poner marco teórico y eso no es necesario, eso forma parte de un discurso, pero bueno, el autor de este artículo establecieron, vamos a decir, que esas marcas, establecer dónde está el marco teórico, dónde está el tratamiento de los temas que van a servir de base a esa construcción que está aquí ubicada en la introducción. Véanlo acá, o sea, aquí siguen hablando del marco teórico, didáctica y conocimiento didáctico del contenido, en fin, viene aquí el marco para la buena enseñanza. Vean todos los casos, el manejo de información, veo el manejo de información en general, o sea, la mayor parte de las fuentes que están ahí son fuentes con una determinada relevancia de autores que son imprescindibles en el tratamiento del tema. O sea, insisto en eso, que eso es muy importante, que se maneje de esa manera y que haya un diálogo con fuentes, con autores que son representantes o de esos altos representantes o relevantes autores en el tratamiento del tema con actualidad además. Véanlo ahí. Hasta que lleguemos entonces a la sección de metodología. Y en la sección de metodología, bueno, lo primero, vean lo que les insistí. ¿Cuál es el tipo de estudio? ¿Cuál es el enfoque de la investigación que se va a aplicar? Bueno, ahí está, este estudio es de tipo cualitativo. ¿Ya? Quedó claro. Ahora, bueno, vamos ahora a desplegar, vamos a decir que incluso conceptualmente, ¿qué quiere decir esto? Entonces, fíjense lo que aquí aparece, una cita y viene la adherencia a un autor que le permite entonces argumentar ya el tipo de discurso cualitativo que se está llevando a cabo. O sea, ya hay citación, como le recomendamos. También en la sección de metodología tiene que haber citación para que se sepa a qué criterios estamos apelando para que poder, les insisto en esto, describir el camino o el procedimiento metodológico que se ha seguido en este caso. Entonces, sigo por aquí compartiendo con ustedes esta mirada. Vean cómo queda claro aquí, o sea, ya estos elementos que también se los habíamos establecido, se los habíamos indicado, la aclaración de quienes participan en el caso de que sea esto es una investigación cualitativa. En el caso de que estemos trabajando con población, con muestras, hay que aclarar cuál es la población, cuál es la muestra, cuál es el criterio de selección, qué mecanismo o qué metodología se aplicó para la selección de la muestra, la representatividad de la misma, cómo la garantizamos. O sea, los instrumentos de recogida de información, insisto, para que esto cumpla, o sea coherente con el tipo de investigación que le da origen al artículo, ¿cierto? Una investigación cualitativa. Y bueno, aquí ahora se expresa el elemento, vamos a decir, categorial. Investigación cualitativa trabaja con categorías. Y bueno, aquí está la categoría para que queda establecida para la contrastación de la información que es necesario obtener. Y más adelante, bueno, ya debe estar
cierra aquí, exactamente, cierra con este último elemento, que es el procedimiento y el análisis de datos. Cómo la información obtenida, cómo los datos obtenidos son en definitiva procesados y se obtiene la información necesaria. Todo esto tiene que quedar explicado. Yo les decía en la clase, en muchas ocasiones, los artículos, una parte significativa de los artículos que se escriben, que se publican hoy en la actualidad, en el ámbito científico, les decía que el 70% de ellos se lee solamente el resumen. Bueno, de ese 70% de que se lee el resumen, algunos alcanzan que se lean también esta sección que estamos acá, la sección de metodología. Muchos lectores quieren ver no solamente el resumen, se interesan saber cómo se hizo, cómo se procedió, qué método se utilizó, qué instrumentos se aplicaron. Entonces, porque esto les da idea, les da en definitiva una aproximación importante para alguien que vaya a ejecutar una experiencia análoga en este sentido. Entonces, por acá, aquí, hasta que llegamos a la siguiente sección, que es resultados y discusión. Vean que aquí están unidas estos dos procesos de presentar el resultado y a la vez hacer análisis de los mismos. Y presentan aquí las categorías que han sido objeto de análisis, cómo fueron contrastados y una subcategoría en este sentido. Bueno, en fin, aquí lo que quiero nada más que nos centremos en la estructura que se ha seguido, cómo se ha armado y cómo resulta coherente el andamiaje para que sea empleado para la escritura de este tipo de artículos, estimados colegas. Y bueno, en todos los casos, aquí debe existir, se da la posibilidad de, como yo también le llamábamos la atención en este sentido, que el resultado obtenido siempre debe ser contrastado con investigaciones análogas para que usted demuestre la representatividad de la suya, la relevancia de la suya, el alcance de la suya en comparación con otras que han trabajado sobre el mismo objeto o la misma problemática científica. Esto es muy importante que se siga y que se escriba de esta manera. Acá está, bueno, les insisto que siempre va a haber, hay tratamiento y hay contrastación con otras fuentes, con otros documentos para demostrar la relevancia de lo que estos autores están sustentando. Bueno, la sección de conclusiones, vean que la sección de conclusiones es una sección bastante amplia. Aquí se hace un análisis del cumplimiento del objetivo propuesto, de la solución a la problemática que dio origen a la escritura a la investigación y por supuesto a la consecuente escritura del artículo. Y esta es una metodología que se utiliza internacionalmente, o sea, que se ha ido abriendo paso y que hoy es necesario también, que es la declaración de la contribución autoral. Y hay, insisto, para ello metodologías para este elemento. Entonces, acá se completa el artículo con con la comunicación de qué aportación hizo cada uno. En este caso, este artículo fue publicado aquí se aclara, fue publicado primero como un preprint y se está anunciando, ¿no?, dicha publicación, cómo se obtuvo, cómo se llevó a cabo. Y bueno, viene ya aquí las fuentes, correspondencia con todo lo que fue mencionado dentro del cuerpo del trabajo. Aquí está toda la lista de las fuentes que se utilizaron. Quería mostrarle un modelo, un artículo con este proceder que se corresponde perfectamente con el que estuvimos recomendando en clase, pero que en este caso también es un artículo que por demás publicó en una revista que está en la corriente principal de la ciencia. Cuando vamos a buscar modelos, cuando vamos a buscar referentes, tenemos que buscar siempre un buen referente. Tenemos que buscar un buen ejemplo y que con nosotros podamos aprender, podamos entonces contrastar lo que tenemos con este tipo de experiencia. Entonces, estimados colegas, es una primera parte que les quería mostrar. Entonces, no sé
si tienen algo que preguntar, algo por lo que ustedes en este momento quieran insistir sobre lo que hemos tratado hasta el momento. Si quieren, si algún colega necesita hacer alguna pregunta, bueno, levanta su mano ahí y establecemos el intercambio de ser necesario. No hay duda. Bueno, vamos entonces a la segunda parte de lo que les traía preparado para compartir con ustedes hoy. O sea, aquí yo les he preparado un resumen para comentarles de, vamos a decir, que de recomendaciones generales que creo que nunca deben faltar. Vamos a suponer que durante todos estos días ya se tiene un artículo preparado y qué va a ocurrir entonces con esta parte final. Cómo usted lo va a evaluar, cómo usted... Nosotros también en la plataforma hemos situado un conjunto de instrumentos para que ustedes, cuando en la medida que vayan escribiendo el artículo, se autoevalúen. O sea, la experiencia que van siguiendo, nosotros pusimos una guía de autoevaluación para que puedan aquilatar hasta qué punto, a qué medida su artículo resulta, vamos a decir, que competente en correspondencia con las exigencias del mundo contemporáneo de la escritura científica, independientemente de la revista para la cual ustedes piensan postular el artículo. Bueno, en primer lugar, en este orden, yo le haría referencia al asunto del estilo de la escritura científica. Hay quien ha dicho, eso lo he escuchado desde que yo era estudiante de pregrado, que ya de eso hace tiempo. Dicho sea de paso, he escuchado el asunto de que la escritura científica tiene que ser un ladrillo, tiene que ser una cosa densa, prácticamente que inextricable. No, eso, a mí que me perdonen, pero eso yo lo discuto, me opongo, no estoy de acuerdo. La ciencia se escribe en lenguaje directo, en lenguaje preciso y en lenguaje que cualquiera pueda entender. Es la virtud que tiene que tener la ciencia. La ciencia tiene que comunicarse y tiene que entenderse a la primera vez. Yo siempre les digo a mis estudiantes o a quienes he sido tutor, cuando me traigan un párrafo y ese párrafo yo requiera leerlo, ojo, ese párrafo no se... El párrafo tiene que leerse, usted tiene que transmitir una idea clara y esa idea tiene que estar presente en aquel y en el otro. Y cuando usted termina, tiene que estar el discurso claro de lo que se ha propuesto transmitir. Entonces, en ese sentido, yo creo que estas 5 cualidades no pueden faltar en cualquier texto científico, sea una tesis, sea un libro, sea un artículo. Cuando de ciencia se habla, si es un texto literario, bueno, ya yo no sé en eso cómo operan las cosas. Pero en coherencia, usted tiene que ser coherente. Lo que se dijo en la primera línea de la introducción tiene que ser coherente con lo que aparece ya al final de la conclusión. Tiene que haber plena coherencia en todos los sentidos, en cada una de las secciones del artículo, en cada uno de los párrafos, en todas las ideas que se sostienen. Tiene que ser coherente. No me refiero solamente a la coherencia gramatical, o sea, que tiene que haber en la redacción. Eso, por supuesto, tiene que ser coherente. Pero me refiero a que usted logre transmitir una idea y que esa idea pase, o sea, se reciba por cualquier lector con claridad. O sea, una cualidad de la ciencia tiene que ser la precisión. Eso de que fuentes citadas, bueno, ¿qué fuente? No, fulano, ciclano, el otro y el otro. Esas son las fuentes que usted consultó y esas son de las que usted habla. Usted no habla con vaguedad. No puede haber textos que sean ambiguos, afirmaciones ambiguas, ni referencias que sean vagas e imprecisas. La precisión tiene que ser una cualidad esencial en este sentido. Todo de lo que se hable tiene que tener un anclaje en una referencia, en un dato, en un hecho. Esa es la precisión de la que se habla, con claridad, con objetividad, todo lo que se afirma en un texto. O sea, con mucha transparencia,
con mucha claridad. Ahora, el lenguaje ampuloso no puede ser tampoco, no puede estar en un texto científico. Hay gente que le encanta repetir las cosas, darle vueltas. No, aquí no. Si usted da vueltas y si usted repite las cosas, está consumiendo un espacio que le va a ser necesario, porque todos los artículos tienen cotos, no son infinitos. Todas las tesis tienen cotos, no, tampoco son infinitas. Entonces, usted tiene que emplear el espacio, como dice ahí, con concisión. Tiene que ajustarse a una norma y a un espacio de transmitir una idea y de transmitir el sentido con exactitud de lo que está diciendo. Y eso es muy importante, estimados colegas, que nosotros esto lo comprendamos. No hay que agregar y que esto no hubiera sido posible. No, esto fue posible por... Mucha gente dice, esto no hubiera... Fíjense que está diciendo una cosa negándola. No hubiera sido posible, sí. Y está poniendo una condicional por el medio. No es necesario. Esto fue posible por esto. Punto. Se acabó. O sea, a este tipo de cosas hago referencia en este orden. O sea, decir las cosas de la manera más directa, más clara y más precisa posible. Y por supuesto, la fluidez, que usted lea y que usted pueda entender qué es lo que le estaba diciendo. Usted puede entender y usted pueda llevarse, independientemente de que generalmente cuando nosotros leemos un texto, tenemos ahora aquí yo tengo, esto me acompaña siempre. O sea, yo tengo aquí al lado una libreta en la que estoy, o sea, soy un migrante digital. Mi experiencia es la que alguien ya un poco viejo ha llegado a estas tecnologías y todavía confío en una libreta de notas donde tomo escribo cosas, ¿no? Que las extraigo de la pantalla de lo que estoy leyendo. Entonces, esa fluidez a usted le debe quedar para quien está haciendo, por ejemplo, en mi caso, o alguien que está utilizando un gestor o alguna cosa y está extrayendo, lo haga con el sentido de exactitud y coherencia de que está tomando algo que obedece a una parte dentro de un discurso científico que es un todo y que se expresa con claridad y que fluye al leer y que resulta entendible y que transmite con mucha facilidad lo que se propone decir. Entonces, acá otra cosa que, bueno, en segundo lugar aquí le estoy recomendando que en sentido general se escribe, la ciencia es más aceptada utilizando formas impersonales y en pasado. Usted está escribiendo un artículo y está comunicando la ciencia de una investigación que generalmente usted ya hizo. Entonces eso tiene que ver también con los tiempos en que muchas veces el español tiene una variedad de tiempos que es muy difícil de entender. Entonces, alguna gente empieza a escribir y se le utiliza un pasado continuado, esto sería posible. Bueno, esto fue posible. Esto fue posible porque usted está revelando algo que ya usted concluyó. Al menos está diciendo que, por ejemplo, puede ser un resultado parcial de una investigación que está en curso, pero ese resultado parcial ya terminó. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Generalmente usted utilice un estilo impersonal y en pasado. Si va a escribir algo que puede ser en presente, acaso tendría que ser la introducción. Usted está, vamos a decir que, modelando un marco teórico, y un marco teórico que tiene un antecedente, que tiene un estado actual y que tiene una proyección o una tendencia futura. Entonces, ese fuera más, digamos, pasable que se haga en presente. Pero el resto de las secciones, a mi modo de ver, tiene que ser necesariamente en pasado, porque está obedeciendo a algo que científicamente ya usted acotó, usted realizó, usted finalizó. Y por eso ahora llegó esta parte lógica en el desarrollo de la ciencia, donde va a comunicar algo que ya usted ha obtenido. Esto a nosotros se nos va muchas veces, o sea, el uso de adjetivos. Y tuvimos una gran experiencia cuando aplicamos las metodologías activas, una gran experiencia, ¿no? Eso para usted puede ser gran,
para otra persona puede ser una experiencia nimia. Entonces, no esperemos que el lector sea el que le ponga el adjetivo cuando lo lea en la tranquilidad de su casa, de su oficina, el salón de trabajo, porque usted no le agregue adjetivo. El adjetivo puede ser mal entendido, puede ser mal interpretado en distintos significados que como lectores hay. Entonces no se emplean, esta es otra recomendación, no se emplean adjetivos cuando se escribe ciencia. El adjetivo siempre obedece a una impresión personal. No utilice y no comparta sus impresiones personales, sobre todo muy subjetivas, no las comparta con los demás. Entonces, también yo les insisto esto mucho a mis estudiantes: elaboren párrafos cortos, párrafos precisos con una idea. Va a ser muy difícil que alguien se enrede, no logre transmitir algo si el párrafo es corto y es con una idea. Los párrafos largos vamos a dejarlos para Martí, para Mark Twain, para personas que eran genios. Entonces a los genios se les deja eso. Nosotros somos personas normales, comunes, corrientes. Vamos a hacer párrafos bien corticos, ajustados a transmitir una sola idea en cada uno de ellos. Esa es otra recomendación que les comparto. Entonces, en este sentido, aquí también, vamos a decir que le insisto en esto. ¿Qué impresión le ocasiona a ustedes cuando un estudiante les entrega un trabajo que tiene errores? Lo primero que ustedes piensan es que el estudiante fue descuidado, lo hizo a la carrera, no le prestó la atención suficiente, entonces, en fin, es poco serio. Entonces, cuando el editor de una revista, que por lo demás los editores son personas muy detallistas, son personas minuciosas, son características que tienen las personas que desarrollan esta profesión, se encuentra que un autor postuló un artículo y ese artículo tiene errores ortográficos, errores gramaticales, faltan letras, puso la coma donde le dio la gana. Quiere decir que el autor interpreta que le prestó poca importancia y le dio poca atención a esto. Y le dio poca importancia y poca atención a su revista. Y le dio poca importancia y poca atención a su trabajo. Entonces, ese no merece publicar. Entonces, su trabajo es rechazado por este elemento que faltó. Porque generalmente las revistas no están en posición de que publican lo que venga. O sea, las revistas, todas las revistas hoy en el mundo tienen esquemas de selectividad. O sea, tienen algún tipo de requerimientos que son selectivos y le aplican sistemas de evaluación rigurosos. Incluso los sistemas de evaluación los hacen o se lo hacen al artículo personas que desconocen al autor y lo hacen con el máximo de rigor. O sea que no fue que esto es fulanito, yo lo conozco, y se dedica muy bien en esto en otras ocasiones, hoy no sé qué le pasó. No, nadie va a decir eso. Lo que está leyendo tiene un error y ya sencillamente se rechazó porque el artículo científico tiene que tener las características que les comenté antes, tiene que ser preciso, tiene que ser transparente, exacto. Entonces cuando ya viene con errores es algo poco serio y se rechaza. O sea, traten siempre que ustedes postulen un trabajo a cualquier revista que sea, que se vea que hubo un esfuerzo serio por revisar. Busque siempre la mejor versión, revíselo una y otra vez. Hay quien para esto usa a alguien, vamos a decir, que más versado en asuntos de expresiones, en asuntos de redacción, y bueno, hay alguien que se busca, a alguien o sea, una persona que le revise esa versión final, porque, o sea, confiamos a alguien ajeno o externo al texto que lo mire, que lo revise y que trate de encontrar pifias de si las hubiere, ¿no? Y es mejor que esto se haga en este momento antes de que sea ya postulado para su revisión en una revista. O sea, yo creo que es muy importante esto, ser muy exigente para lograr la mejor versión del artículo con, les decía aquí, el máximo de actualidad y la mejor sustentación de la que usted sea capaz de ofrecer. Hoy
Esto es muy importante en la publicación científica contemporánea a partir de la cantidad de información que hay. Antes era común escuchar, cuando digo antes, digamos hace 20, 30 años, quizás podía uno escuchar, no, profe, no encontré información de este tema, esto es muy poco, ¿qué va? No hay casi nada. No, hoy no, hoy esa postura no es posible. Al contrario, hoy lo que usted no le es humanamente posible manejar un ínfimo por ciento de todo lo que está escrito de cualquier especialidad que sea. Lo que hay que saber es buscar, dónde buscar, cómo buscar, cuáles son los datos que voy a poner en los buscadores y en los metabuscadores para que aparezca la información. Entonces, por eso en ese sentido, los editores también son gente clara en esto. Cuando llega un trabajo a ellos, dónde fue hecho, con notas de periódico, con resoluciones de la universidad donde trabaja o del ministerio donde en definitiva tiene que ver con lo que hizo. No, esas cosas no son ciencia. No, esas no son fuentes científicas, son fuentes de información que le pueden servir a usted para determinada inferencia en un momento determinado, pero no son fuentes científicas. Un periódico no es una fuente científica, es un medio informativo. Y un órgano legal de esto que hace leyes y decretos y estas cosas por las que funcionan los ministerios públicos de cualquier país, esos son reglamentos legales, regulaciones, y que se deben, en algunas ocasiones tenemos que utilizar para hacer algún tipo de inferencia sobre ello, o de la consecutividad que tuvo alguna idea, algún trabajo, pero realmente no son fuentes científicas. Busquen fuentes científicas que sean además contrastables, que se puedan localizar, como les mostré en el ejemplo que vino en el artículo. Ahora, esto que aparece aquí al final es algo que se me ocurre que sobre todo es muy importante para las personas que empiezan. O sea, el ser perseverante. Hay quien en algunas ocasiones he conocido personas que tiran la toalla antes del primer combate. O sea, ya se dice, no, ¿qué va? No pude. Muy riguroso. Me rechazaron en la primera vez que propuse un artículo. Esa gente me dijeron que no, que eso no va a ser publicado. No. O sea, busque la manera. Hay que buscar la mejor versión de la escritura de su artículo. Y la función del editor es que usted elabore la mejor versión de eso que está proponiendo. Y para eso, o sea, todo lo que nosotros hacemos en materia de escritura de una tesis, de un artículo, es perfectible. Siempre es perfectible. Y siempre hay una manera de perfeccionarlo y de hacerlo mejor, de comunicarlo mejor. Entonces, la función de los revisores es ayudar y contribuir con usted a que esa versión que usted tiene y que usted postuló sea o alcance ser publicado de una manera mucho más sustentable. Entonces, esa revisión no puede ser para nada vista como un ataque personal, como alguien que fue herido, porque imagínate, fue un daño a su integridad científica, personal, etcétera, gente que se ofende. No puede ser visto así, porque si no, nunca va a publicar en ninguna parte. Entonces tendría que publicarlo en las paredes de su casa, donde nunca nadie lo va a ver. Entonces, publicar ciencia hoy implica ser perseverante, porque tiene que trabajar en buscar o en llegar a la mejor versión, a la más acabada, a la más completa. A veces no llegamos nunca a esa versión, y usted trabaja. Hemos tenido, Frank y yo hemos tenido la experiencia de entrevistar a connotadas figuras de la ciencia en nuestro continente, donde nos han sustentado esto. O sea, viendo después un resultado, un trabajo suyo publicado al cabo de los años, tienen ellos mismos, que son los autores, tienen reparos con aquello que dijeron. Entonces, no hay nada que sea definitivo. Todo en materia de ciencia van a ser acercamientos, van a ser aproximaciones que tenemos que estar claros y que son, vamos a decir que un minúsculo aporte, pero ese minúsculo aporte tiene que estar bien sustentado, bien escrito y bien dicho todo lo que tenemos que decir. O sea, estos son, colegas, elementos muy particulares que yo quería finalmente compartir con ustedes para ir cerrando el curso. Ahora,
este otro elemento que dejé ya para el final, ya como esto estamos cerrando, hoy la sesión es mucho más corta, es algo que hoy gana cada día, gana más presencia. Todas las revistas tienen un código ético. No sé si el primer día yo les hablé de esto, pero todas las revistas tienen un código ético. Ese código ético tiene 3 niveles y opera en un primer nivel para los miembros del comité editorial. O sea, hay una segunda expresión de el código ético para los revisores. Hay un comité de expertos o un comité de revisores. También tienen que cumplir un código ético. Y hay un código ético para los autores. O sea, y hay ocasiones que se piden documentos. Usted tiene que entregar la carta de originalidad del trabajo. O sea, es un trabajo que no ha sido publicado en ninguna parte. La revista que se lo piden, se lo tienen que entregar. Usted tiene que afirmar que este artículo no está siendo evaluado de manera paralela por ninguna otra revista, lo cual constituye una flagrante violación ética si usted no cumple con eso. Y porque está urgido, porque necesita publicarlo, y porque tiene pende sobre usted determinada exigencia evaluativa, y quiere, entonces lo puso en 2 revistas. No, eso no es admisible. Eso no puede ser admisible porque usted está poniendo su contenido en manos de una revista hasta que esa revista no dé el veredicto final de que es publicable, no es publicable o es publicable con determinadas recomendaciones o correcciones, no puede ponerlo en manos de otra. O sea, eso es importante que nosotros tengamos suficiente claridad en este sentido. Ahora, tenemos que estar claros en que cuando nosotros manejemos un dato en una revista, en un artículo, ya nos estamos haciendo objeto de referencia por otros autores. Por eso yo les insisto en que todo lo que ustedes comuniquen tiene que ser objetivo y tiene que ser contrastable y tiene que estar dejando la evidencia de dónde usted obtuvo la información para que el que viene detrás, si lo desea, puede obtener esa información y ampliar lo que usted ha mencionado. O sea, hoy esto es un elemento muy importante. En el orden, estoy yendo aquí estoy comentando esto sin respetar el orden de los 4 puntos que mencioné, porque estoy dejando el profesor para el final, el segundo punto de esta lista que les puse aquí. El tratamiento a otros autores, a sus obras, tiene que ser lo más respetuoso posible. Eso es que usted vea alguna vez en una tesis, en un trabajo, en un artículo científico, y ningún autor ha trabajado, siempre fulano es tal, que es una persona, en fin, que hizo aportes extraordinarios. Bueno, no, pero no trabajó en esto. Bueno, ese no fue su objeto. El hecho de que usted quiera argumentar la relevancia de lo que usted está haciendo, no quiere decir que diga que los demás no se dedicaron, no. O sea, demuestre mejor la contribución, la originalidad y el aporte que usted hace, pero no diciendo que los demás, vamos a decir que tienen determinadas manquedades ante lo que la obra que usted está haciendo, porque hay una cosa muy importante que la humildad científica. Es muy importante ser muy respetuoso con todas las obras, todos los autores que se hayan escrito antes que usted, aunque usted no comparta lo que se está diciendo, siempre hay que tratar con mucho respeto cualquier autor y cualquier obra, conozca usted o no conozca a esa persona. Ese es el proceder y esa es la manera en que se crece, siendo humildes y sintiéndonos humildes todos los días en lo que nosotros hacemos. No se puede, por supuesto, practicar ninguna forma de plagio ni de autoplagio. Ya hoy esto en el mundo contemporáneo resulta casi que imposible hacerlo, aunque les debo decir que en una actividad en la que participé no hace mucho, en mi universidad, un experto afirmó en la parte del mundo en donde más plagio se comete es en América Latina. Se copia y se pega sin conciencia. Entonces, ahí están hoy las aplicaciones que ya están creadas por eso, por la propia inteligencia artificial. Hay aplicaciones suficientes para demostrar los porcientos de coincidencia que se muestran entre un texto
que usted pretende publicar y otros que ya están publicados. Y esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Aunque el texto sea suyo, ya eso usted lo validó en otra parte, lo escribió en otra parte y usted no necesita repetirlo. O sea, con mencionarlo, con referirlo, de manera, vamos a decir que racional, ya es suficiente. O sea, tomar largos fragmentos, ponerlo ahí, eso es una práctica nociva en el mundo de la escritura científica. No es correcto eso. Y dejé para mencionarles al final, bueno, ahí hay dos referencias que les estoy poniendo. Bueno, al final, por supuesto, también vamos a compartirles esta presentación, igual que las demás. Nosotros seguimos en sentido general, seguimos una asociación norteamericana que se llama COPES, que tiene son los que han, vamos a decir, que dictaminado las prácticas de eticidad en la escritura científica, y en las revistas ustedes observen cómo la mayoría de las revistas se adscriben a ese código internacional. Y en este caso aquí la UNESCO tiene esta obra del 2013, que es una obra que es dictada en función de establecer políticas sobre el manejo ético en el trabajo de la ciencia. Entonces decía que dejé para el final lo de este último elemento. Esto hoy en el mundo de la publicación científica, usted entra en la revista, en la sección acerca de, y ya en muchas revistas esto se ha añadido. O sea, el hecho de que usted hizo una determinada investigación. Yaneli, que está aquí, la doctora Yaneli, es ingeniera. O sea, hizo una determinada investigación en una industria, y de esa industria ella obtuvo una cantidad de datos relevantes. Ella no utilizó todos los datos. Esos datos los procesó y llevó al artículo solamente, vamos a decir que un ínfimo por ciento de todos los datos que levantó, que obtuvo de los instrumentos que aplicó. Bueno, en la filosofía de la ciencia abierta, lo que se le está pidiendo a los autores en el mundo contemporáneo, si nos vamos a escribir de conciencia, vamos a decir de corazón, a la ciencia abierta, es que ella, autora de ese artículo, comparte el artículo y comparte su base de datos. También la comparte, porque puede ser de utilidad para otra persona que va a hacer una investigación análoga y ya utiliza los instrumentos, el procesamiento y la metodología que ella empleó. Ese es el espíritu de hoy de la ciencia abierta. O sea, usted comparte un conocimiento, comparte metodología y comparte datos. Esa es la idea. Entonces, muchas revistas están declarando en su política editorial que es necesario compartir datos. Y a la hora de usted postular el artículo, sube los metadatos, sube el cuerpo del artículo, sube la declaración de originalidad, sube en un fichero aparte, en un Excel, pero subió su base de datos y usted compartió eso también con toda la humildad posible. Está haciendo un aporte al trabajo de la ciencia, a personas que vendrán detrás de usted y pueden utilizar lo que usted está haciendo. Ese es el sentido de hoy que tiene, compartir los datos alineados con los principios de la ciencia abierta. Entonces, si alguien tuviera después y quiere saber más de esto, aquí está la recomendación de la UNESCO publicada en el año 2021 para el establecimiento de políticas nacionales para los estados nacionales en relación a la ciencia abierta. Entonces, quería compartirles estos elementos, estimados colegas, para el cierre de este curso. Entonces, para finalizar, simplemente les comparto esto ya como cierre. O sea, son ideas que tenemos por acá y que, bueno, también haremos la convocatoria oportunamente. Próximas actividades que estamos pensando ofrecer es ya la escritura científica asistida por la inteligencia artificial. O sea, cómo la inteligencia artificial hoy es una herramienta que está presente para escribir, para editar y por supuesto también nos ayuda en el primer elemento más importante, que es la investigación. Después hay muchas asistencias para poder escribir y poder comunicar ciencia. Entonces, de esto
estaremos preparando también un curso, estaremos preparando alguna actividad, pero próximamente le estaremos notificando. Y bueno, estos son, vamos a decir que un adelanto, las mejores expresiones de la inteligencia artificial para el investigador. Aquí están algunas de ellas para lo que sirven: generación de ideas, expresión gramatical, otras nos ayudan a hacer gráficos, pero en definitiva hoy no se concibe el mundo moderno, y especialmente el mundo de la edición científica, de la escritura de ciencia, sin que esté presente también la inteligencia artificial. Ya muchas revistas están alineándose a, vamos a decir, que establecer en su política cómo se admite y cómo se usa. O sea, ya las revistas están diciendo que, bueno, la inteligencia artificial no puede publicar un artículo porque no es responsable y no tiene responsabilidad y no tiene personalidad jurídica. O sea, no lo puede hacer. Pero el investigador se dice, bueno, utilizamos este tipo de inteligencia para generar esta imagen, este esquema, este gráfico, para procesar una determinada información. Eso es lícito y es admitido, porque en el proceso de revisión por pares y en el proceso de edición ya también se está utilizando. Entonces es importante que estemos al nivel de lo que está ocurriendo hoy en el mundo contemporáneo en este sentido. Entonces estaríamos preparando también una actividad que lo anunciaremos más adelante, Frank. Bueno, estimados colegas, ya estamos al filo en el caso aquí de Cuba, a las 9:30 de la noche. Yo lo que había concebido era exactamente estar con ustedes 1 hora. Y en esta primera parte, si alguien tiene preguntas, podemos aclarar la pregunta, las dudas, los criterios que ustedes tengan, con mucho gusto, a partir de ahora. Buenas noches, voy a hacer una preguntita. A ver, bueno, primero agradecer la intervención muy valiosa, que siempre nos aporta bastantísimo. Yo quisiera precisar con el tema de los tiempos de escribir, es decir, en los momentos del artículo. El tiempo pasado, sí, pretérito, es utilizado en el resumen de ley, ¿no? En todo el artículo también es pasado. Algunas revistas lo manejan diferente, es decir, en qué tiempo se escribe los diferentes momentos del artículo, los materiales y métodos, por ejemplo, en qué tiempo se escribe, la parte de la discusión. Ajá, mira, hay revistas donde no aclaran, o sea, no son explícitos con el asunto de los tiempos. Hay revistas que sí lo hacen, por ejemplo, revistas que están muy bien situadas. Puedo mencionar algunas que están muy bien situadas en la corriente principal de la ciencia y aclaran en cada sección del artículo en el tiempo en que prefieren que se escriba. Es un asunto también de preferencia. Usted puede hacerlo o no. No lo hace, entonces usted ya está corriendo un riesgo de hacerlo distinto. De todas maneras, la sección de materiales y métodos se debe escribir en pasado, porque usted los escogió, usted los aplicó. Eso es hecho, eso es un hecho, eso es pasado. El análisis y la discusión, usted la puede escribir también en pasado. Usted en las conclusiones, bueno, no creo que tenga que revelarse un tiempo en particular, pero pues, las conclusiones yo diría que puede ser en presente, es a lo que usted llega, a lo que usted es el aporte que usted está haciendo, la relevancia que está marcando, del alcance que tiene al resultado que ha tenido. Entonces, ese es mi criterio. La introducción yo dije que eso se escribe en presente. Ahora, estas dos partes, en mi opinión, se tienen que escribir en pasado, porque obedece a una investigación que ya usted realizó y a un resultado que usted alcanzó y lo está contrastando con otros, pueden ser semejantes, que pueden estar en el, vamos a decir que en el científico en el que usted se desenvuelve. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta, colega? Alguien también puede decir cómo les ha ido, en fin, esta experiencia
En definitiva, lo que hemos pretendido es que sea una experiencia de formación, hasta qué punto le hemos podido ser de utilidad, la asistencia le ha sido positiva, o sea, cuando digo asistencia me refiero a la orientación que le hemos dado, si ha sido positiva, si ha sido clara, si les ha sido útil, si nos recomiendan también alguna otra cosa que nosotros debamos añadir, con mucho gusto. Soy de los que abro muy bien los oídos en esta parte porque eso lo añadimos. Ya les había dicho que tengo siempre una libreta acá al lado para anotar lo que nos dice. ¿Cómo no? Melvis, buenas noches, adelante. Sí, buenas noches. Yo en verdad le agradezco tanto a usted como a Fran por este curso. Yo creo que ha sido excelente, ha sido muy claro y ha dejado, yo creo que temas puntuales como para entender cómo enfrentarnos a este proceso. Finalmente, cuando estamos hablando de la escritura académica, estamos hablando de un proceso que va desde la planificación hasta la publicación. Y entonces este curso nos ha permitido seguir ese proceso y considero que ha sido muy instructivo. Además, muy bueno el material que han colocado en el espacio virtual. Gracias. Gracias a usted. Pero de todas maneras, cualquier sugerencia que ustedes nos puedan hacer va a ser muy bien recibida. Gracias. Nancy, buenas noches. Encantado de que esté aquí con nosotros. Disculpen hora de entrada, pero acá apenas van a ser 8, bueno, son las 8:35, entonces no sé, tuve como una pequeña confusión pensando que yo estaba ya entrando a tiempo, pero allá ya es más tarde, no sé qué pasó. Sí, lo que le quería comentar respecto al seminario, al curso, este curso me ha encantado, porque este curso nos da bastantes recursos del cual yo desconocía en referencia a lo que es la confección del manuscrito. Desconocía muchísimo esto de los gestores bibliográficos, no sabía nada de Zotero, y entonces me quedo como sorprendida de la cantidad de información y de las ganas de saber, ¿verdad? Más, ¿no? Es una cuestión como de dedicarse bastante tiempo para seguir aprendiendo. Lo que yo quisiera felicitar a la comisión organizadora de este seminario, porque este seminario ha sido un seminario bien enriquecedor. Igual que en la misma plataforma me he puesto a mirar los videos, materiales, tenemos bastante recursos y yo quiero felicitar esa parte. Lo ha sido buenísimo, me apuntan para los siguientes seminarios. Gracias. Bueno, gracias. Gracias a usted. Y mire, ahora que la profesora Nixis dijo esto, y bueno, Melvis también, que le agradezco muchísimo lo que señaló, les quiero recomendar dos cosas. El primer día les llamé la atención en que seguimos, o sea, Fran y yo seguimos mucho el blog de Luis Codina, de la Universidad de Barcelona. Entonces, de Codina hay tres recursos ahí. Hay un audio que es una entrevista que alguien le hace, ahora no recuerdo quién fue el que le hizo la entrevista, pero la entrevista está muy buena, es un audio de aproximadamente unos 45 minutos. Yo se lo recomiendo. Le hacen, doctora Yaneli, le hacen la pregunta que usted me hizo, se la hacen a él también, ahí en ese audio. Entonces, hay otros dos, que uno es un manual y el otro es un libro. O sea, hay unos recursos muy importantes, pero es una persona que está, vamos a decir que en un tono de mucha actualidad y como va adelante, ¿no? Entonces nosotros recomendamos mucho que utilicen, las personas que trabajan con nosotros, que utilicen estos materiales de Codina. Esa es una parte. La otra, Nisis, esto es un mundo en el que todos los días uno aprende. Todos los días nosotros aprendemos constantemente. Antes de comenzar esto yo estaba revisando precisamente y tomé el artículo que les dije de la revista Educare. Es una revista que a mí me gusta mucho y cuando quiero ver una revista que funciona bien, que todo está bien pensado, que todo
está bien actualizada, entro siempre a esas revistas. Yo tengo alrededor de 15, 20 revistas que las identifico como que ahí se aplican las buenas prácticas editoriales en materia científica. Y esta es una de ellas. Entonces, más allá de eso, creo que además de estar sistemáticamente actualizado, es algo en lo que usted aprende, lo aprende haciéndolo. O sea, usted no va a tener las adquisiciones necesarias nunca transmitidas por otra persona, sino lo que usted vive, lo que usted se enfrenta y lo que usted adquiere cuando usted va a ejercitar eso. Y usted dice, bueno, a mí los profesores me podrán haber dicho esto, pero en realidad yo voy a ver ahora cómo es, y usted se enfrenta entonces a la escritura del y a buscar sus referencias, y a trabajar con los gestores, y a lograr esa mejor versión del artículo de la que estamos hablando. Y ese proceso, además de obtener un producto final que usted va a poner en consideración de otras personas, va a ser en primer lugar, y más importante para mí, un acto de aprendizaje para usted. El otro día, doctora Yaneli, me escribían unas personas de Camagüey que mandaron, o sea, postularon unos artículos con nosotros. Bueno, la cosa fue un tanto difícil porque hubo que rechazarlo un par de veces, en fin, pero al final esas personas me escribieron una carta, entonces donde decían que los aprendizajes o las adquisiciones habían sido tan significativas para ellos que iban a volver sobre su tesis doctoral porque no tenían claro cómo tenían que procesar la información, la construcción teórica que tiene que tener el capítulo 1 de toda tesis doctoral es análogo a la construcción teórica que usted tiene que tener en una introducción de un original de investigación. Es un ejercicio de ciencia. Entonces, si usted se contenta con esto que yo les estaba diciendo hace un rato, en el periódico tal, en el decreto en aquello, entonces va como por cuestiones que son superficiales y no entra en las honduras y en los puntos más sólidos de la ciencia, en que con los que usted puede tomar de referencia para elaborar un discurso propio, no, eso se lo desbaratan. En el momento de que usted tiene que defender la oposición que le hacen, se lo van a dejar en un estado muy vulnerable las críticas que le van a hacer. Y eso son aprendizajes que uno adquiere sobre la base de la práctica. La práctica es el criterio en donde ustedes van a corroborar y van a ampliar y van a enriquecer cuantas cosas nosotros les habramos dicho. Ustedes las van a superar con sus aprendizajes y con sus adquisiciones. Y eso, francamente, a mí me satisface mucho el hecho de que ustedes puedan decir eso, pero el hecho de que vayan más allá y que caminen con pasos propios y que nos hagan aporte después a lo que hemos dicho aquí. De todo corazón se los digo. Bueno, yo doy fe de lo que dice el doctor Elmis y me uno a lo que ya plantearon las compañeras Melvis y Nisis del inmenso valor práctico del curso, de la riqueza de todos los recursos disponibles, del aprendizaje que hemos tenido. Y lo único que me queda recomendar es que los que no han tenido la experiencia de pasar el proceso editorial con el doctor Elmis no se la pierdan. Porque creo que es el complemento perfecto para lo que hemos aprendido en este módulo, ¿no? Muchísimas gracias. A usted siempre, sí, como no, gracias. Bueno, entonces, no sé, quedamos siempre a disposición de ustedes. Yo les reitero, Fran, una invitación que tú vayas a hacer, pero yo les reitero que vamos a decirlo de esta manera, las puertas de la revista iberoamericana en investigación educativa están abiertas para todos ustedes. No, muchísimas gracias, doctor, con estas ideas que usted nos ha ido compartiendo hoy, como usted lo denominó, un cierre, un resumen de todo lo que se estuvo abordando en las diferentes sesiones. Estamos llegando al final de este curso que, como yo les decía hoy en un mensaje que se le estuvo compartiendo en cada sesión, decía el mensaje que hoy correspondía, dice: a medida que nos acercamos a la sesión final de nuestro curso, procedimiento para la redacción de redacción científica y la publicación de artículos, nos gustaría recordarles
que la sesión de hoy no es solo una conclusión, será un espacio para compartir sus pensamientos y cualquier pregunta que pueda tener sobre cómo continuar este proceso de escritura científica. Esta sesión también es una excelente oportunidad para establecer contactos, lo expresaba el doctor, así que considera mantenerse conectado con sus compañeros y con los profesores que, más que profesores, como amigos, hemos estado aquí con usted. Agradecerle infinitamente al doctor Escribano, quien organiza, quien planifica, quien piensa este curso, quien es el editor principal de nuestra revista y que nos va a estar acogiendo dentro de escaso tiempo las publicaciones que ustedes están y van a presentar, y va a ser ese primer filtro que analizábamos anoche, y también la socializará con el equipo de revisores, pero con la certeza y la seguridad que los vamos a acompañar, el equipo de la revista, lo vamos a acompañar en el recorrido para y que usted pueda culminar de manera muy loable ese proceso que ha empezado con nosotros. Bien, pueden... Bueno, y gracias a usted también, mi hermano, gracias a usted también, que usted siempre me acompaña, No. me ayuda y me brinda las garantías de los espacios para poder trabajar. Un anuncio que les quiero hacer es que en los próximos días, doctora Yareli, usted estuvo muy cerca de esto, en los próximos días vamos a estar anunciándoles para que de ustedes, los que quieran participar, vamos a organizar un webinar para presentar el libro que estamos terminando de editar con las ponencias que se presentaron en el 5º Coloquio Internacional de Ciencias de la Educación en función del desarrollo humano, que desarrollamos el año pasado de manera virtual, pero bueno, un grupo muy pequeño de los gestores que estuvimos organizando el evento lo hicimos desde La Paz, Bolivia, con el auspicio de Dunetti y de el convenio Andrés Bello, y bueno, ahí tuvimos la anfitrionía de mi hermano Frank. Entonces estaremos convocándoles para presentar ese libro, que le hemos puesto empeño en que bueno sea una obra que pueda servir no solo para que la gente la publique, sino como valor de uso más importante, que sea consultado y que la puedan utilizar en su desempeño profesional. Bueno, nada, entonces si no hay nada más que agregar, un abrazo para todos desde Cuba, desde el Caribe, para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Y nos mantenemos en comunicación. Desde Ecuador. Un abrazo. Saludos. Chao, chao. Chao. Gracias. A ustedes. Voy a buscar las cosas. No, ya terminé la clase, mi amor. Ya